Buenas tardes. Me avisa si se me escucha mal, porfa. Hoy nos toca la extrapolación referencial. Profe, nos puso textos easy en el Excel. ¿Así? No, Juan, es que ya estás mejorando ya. Ya estás mejorando. Muy bien. Empezamos. Extrapolación referencial. Vamos con todo. Ah, por aquí la extrapolación en general. Y por aquí la extrapolación que nos toca hoy. Extrapolación referencial. A ver, confírmame, ¿se me escucha bien? Voy a quitar mi cámara para que se escuche, para que sea más fluida la transmisión. Me confirman si en algún momento se me escucha interrupto o se corta la transmisión. ¿Todo bien? Acá. Extrapolación. Definición de una extrapolación en general. En general, en general, en general. ¿Extrapolación qué es? Es plantear una respuesta 100% segura, no. Una respuesta hipotética ante un caso supuesto. Ante un caso supuesto. Repetimos, poco flor más. ¿Qué es extrapolar? Es plantear una respuesta hipotética. Hipotética, hipotética, hipotética. ¿Queda? Eso es extrapolar, plantear respuestas hipotéticas. Profe, ¿la pregunta era importante? Sí, la pregunta lo es todo. La pregunta lo es todo. A la pregunta se llevan los corazoncitos de oro. ¿Por qué? La pregunta empieza con un sí condicional, siempre iniciará con un sí condicional, y termina con un entonces. Entonces. Toda pregunta en su interior, toda pregunta en su interior tiene un rastro verbal. ¿Qué significa rastro verbal? Profe, ¿lo vimos la semana anterior? Sí, lo vimos. Entonces sí me acuerdo. Rastro verbal implica que la pregunta se dirige a una parte del texto. Tú me vas a explicar si se dirige a la primera parte del texto, a la parte media del texto o a la parte final del texto. Toda pregunta de extrapolación se dirige a una parte del texto, no a toda, a una parte del texto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Lee la pregunta con paciencia, lee la pregunta con calma y relaciona. Plantea relaciones lógicas. Plantea relaciones lógicas. Dicho eso, nos vamos a la referencial. ¿Qué es la extrapolación referencial? En la extrapolación referencial se plantea una respuesta hipotética ante casos diferentes al desarrollado. Vamos a plantear respuestas hipotéticas ante casos diferentes al desarrollado. Profe, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo el caso es diferente? Explicamos la pregunta y la respuesta. La pregunta plantea, plantea un caso distinto al desarrollado. La pregunta plantea otra fecha, otro tiempo, otro lugar, ¿de acuerdo? Otras circunstancias. Profe, no entiendo mucho. No estoy entendiéndote muy bien. ¿A qué te refieres? La pregunta nos conduce a circunstancias diferentes a las expuestas en el texto. ¿De acuerdo? Nuestra respuesta se adecúa. Se adecúa. ¿Cómo nos adecuamos? Se adecúa a la nueva circunstancia por medio de un razonamiento análogo. Vamos a aplicar razonamiento análogo. ¿De acuerdo? Se vinculan los conceptos pertinentes desde el tema desarrollado
al nuevo tema propuesto por la pregunta. ¿Qué quiere decir rastro verbal? Me preguntas. Rastro verbal implica un indicio, una pista, un indicio, una pista. Te lo explico con el ejemplo. Te lo explico con el ejemplo. La semana previa les puse el caso de deficiencia estructural. Deficiencia estructural. Pobreza, pobreza generalizada. Y hacinamiento, hacinamiento social en las viviendas. Estos tres conceptos, deficiencia, hacinamiento y pobreza generalizada, son los responsables de la crisis en salud por la pandemia del COVID-19. La lamentable crisis, la dura crisis que afrontamos todos en el año 2019. ¿Recuerdas? Lamentablemente todos nos vimos afectados. Y ahora yo pago platos rotos, pues, por tu educación de aprendo en mi casa. ¿Recuerdas esas épocas en las que presentaba tus evidencias? Presentando tus evidencias. Pero profesora, sí vi mi programita. Muy bien. Esos tres factores fueron los responsables de la crisis. Y ahora vienen las preguntas de extrapolación. Pregunta 1. Malos tiempos. La teoría de física. Pregunta 1. Si Chile, antes de la llegada de la pandemia, hubiera erradicado la pobreza generalizada y la deficiencia estructural de su realidad social, entonces, si Chile, antes de la llegada de la pandemia, hubiera erradicado la pobreza generalizada y la deficiencia estructural de su realidad social, entonces, ahí va una pregunta. Pregunta 2. Si Perú, al año 2040, presentara las mismas características que durante la pandemia del COVID-19 y debiera enfrentar una nueva pandemia a raíz de un virus, una nueva pandemia global a raíz de un virus. Entonces, y última pregunta, 3. Si la educación en el Perú enfrentara una crisis por los mismos factores que generaron la crisis en salud durante la pandemia del COVID-19. Si la educación en el Perú enfrentara una crisis por los mismos factores sociales que generaron la crisis de salud durante la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer enfoque en lo siguiente. Color amarillito, naranjito, amarillito. Si Chile, antes de llegar a la pandemia, gente, Chile no se menciona en el texto. Chile no se menciona en el texto, es otro lugar. Es otra circunstancia. Si Perú al año 2040, no se menciona en el texto. ¿Eso qué es? Otra fecha, otro tiempo. ¿De acuerdo?
Si la educación en el Perú, gente, perdón, aquí el texto no me habla de educación, me habla de salud. El texto no me habla de educación, me habla de salud. Entonces, en la pregunta 1, 2 y 3, ¿qué estamos presentando? Temas, circunstancias, lugares, tiempos, fechas diferentes. Diferentes. La lectura me habla de Perú y aquí me habla de Chile. La lectura me habla de Perú en el 2019 y aquí me habla en el 2040. La lectura me habla de salud y aquí me habla de educación. ¿Cómo puedo responder a preguntas que en el texto no están? Ahora sí, repito, la pregunta plantea un caso distinto al desarrollado. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra respuesta se adecúa a la nueva circunstancia por medio de un razonamiento análogo. Se vinculan los conceptos pertinentes desde el tema desarrollado al nuevo tema. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo lo haces? Me perdí. Explícame, por favor. Es súper importante vincular temas. Es súper importante vincular. Bueno, profe, ¿a qué te refieres con vincular los temas? No entiendo. Sencillo. Ahora sí, los que me preguntaron por el rastro verbal. Los que me preguntaron por el rastro verbal, ahora lo vamos a identificar. Vamos a ponerlo de azul. El rastro verbal. Vamos a ponerlo de azul. Azul aquí. Queda. Dice, antes de llegar a la pandemia hubiera erradicado la pobreza generalizada y la deficiencia estructural de su realidad social. Gente, confírmame, deficiencia estructural, ya la pobreza generalizada, ya la. Se menciona pobreza en el texto y se menciona deficiencia estructural en el texto. Entonces, estos dos conceptos en azul, ¿qué son? Son tu rastro verbal. Son tu rastro verbal. Y aquí nos están diciendo si hubiera erradicado. Entonces, no hay pobreza y no hay deficiencia estructural. Consecuencia, gente, de que no haya pobreza, no haya pobreza, no hay pobreza, chau, y no hay déficit estructural, chau. Pregunta, ¿Chile habría desarrollado una crisis en salud? Pregunta, ¿Chile habría desarrollado una crisis en salud? ¿Sí o no? Probablemente, Chile no hubiera desarrollado una crisis en el sector salud. Ya está. Y marco mi clave. Confírmame, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bien. Siguiente punto. Si Perú presentara las mismas características que durante la pandemia del COVID-19 y debiera enfrentar una nueva pandemia global. Entonces, ¿cuál es mi rastro verbal aquí? Mi rastro son las mismas características que durante la pandemia del COVID-19. Ahí está mi rastro verbal. Consecuencia de enfrentar las mismas características. Ah, profe, los mismos errores, entonces, todo de nuevo. Clave. Posiblemente, desarrolle una nueva crisis en salud por la llegada de la nueva pandemia. Posiblemente desarrolle una nueva crisis en salud por la llegada de la pandemia. Por la llegada de la nueva pandemia. Ya está. Y marco. Claro, probablemente, ¿no? Claro, no puedo mandarme, difícilmente podrías mandarte con un indudablemente. Sí, mira, es muy extraño que te mandes una clave con un indudablemente, inevitablemente, sin lugar a dudas, evítalo. Quizá alguna clave lo admita, pero evítalo.
Siempre trata de plantear probablemente, posiblemente, podría. Y la pregunta 3. Si la educación en Perú presentara una crisis, por los mismos factores que generaron la crisis de salud de la pandemia. Por los mismos. Pero si la educación en Perú enfrenta una crisis por los mismos factores que generaron la crisis de salud por la pandemia, entonces, clave para solucionar la crisis de la educación, no bastaría con implementar solo medidas educativas. Para solucionar la crisis de la educación, no bastaría con implementar solo medidas educativas. Gente, si tú y yo implementamos solo medidas educativas, ¿podríamos acabar con esa crisis de salud? No. ¿Por qué? Porque la deficiencia estructural seguiría, la pobreza seguiría y el hacinamiento seguiría, ¿cierto? Entonces, de nada me serviría solo medidas educativas, no bastaría. Entonces me pones, aún así, ¿no? La crisis continuaría si no se soluciona la deficiencia estructural, la pobreza generalizada y el hacinamiento. De acuerdo, confírmame. ¿Se entendió o lo repito? Confírmame, ¿qué ejemplo quieres que repita? Voy a ponerlo por acá, un costadito. Acá lo, más hermoso. Sí, todo claro. Profe, para el hacinamiento, ¿qué afectaría la educación? ¿En qué afectaría la educación? Ah, ya. Como no tienes colegios con la infraestructura adecuada, los chicos estarían hacinados en el siguiente sentido, que lo has visto en algunos documentales o reportajes. Tienes chicos de primera hora de primaria, segunda hora de primaria, tercera hora de primaria, cuarta hora de primaria, quinta hora de primaria, en el mismo salón. Los juntan. A los chicos de primera y secundaria, segunda secundaria, tercera hora, los juntan en el mismo salón. Hacinamiento. Amontonados. Entonces, eso afectaría el desarrollo educativo definitivamente. Muy bien. Dicho eso, profe, ¿por qué en la respuesta no sería probablemente en la 3? Para solucionar la crisis de la educación, no bastaría con implementar soluciones educativas. Ah, ya. ¿Por qué no sería probablemente? Es que podrías introducir un probablemente en tu respuesta, ¿no? Permíteme elaborar otra respuesta. Probablemente para solucionar la crisis educativa se deba se debe remediar el hacinamiento, la pobreza generalizada y la deficiencia estructural. Probablemente para solucionar la crisis educativa se deben remediar el hacinamiento, la pobreza generalizada y la deficiencia estructural. Y esa clave también tiene sentido. Y podrías marcarlo. Y ahí está el uso del probablemente. Solo que en la primera forma de respuesta no lo utilicé porque no es, el hecho de que no tenga el probablemente no lo convierte en una clave para descartarlo. Entonces, toda clave tiene que tener esos términos, probablemente, posiblemente. Ya respondí, Juan David, no necesariamente. Es recomendable el uso de probablemente, posiblemente, pero no es imprescindible. Muy bien, gente, preguntas, todo clarito, todo clarín, repito todo y nos vamos a la práctica. ¿Qué es la extrapolación? Plantear una respuesta hipotética en un caso supuesto. La pregunta empieza con un sí condicional. Toda pregunta contiene un rastro verbal. ¿A qué nos referimos con un rastro verbal? Un indicio, una pista que te dice dónde buscar.
La extrapolación referencial, la de hoy, se plantea una respuesta hipotética ante casos diferentes al desarrollado. La pregunta plantea un caso distinto, plantea otra fecha, otro tiempo, otro lugar, otras circunstancias. La respuesta, entonces, ¿qué hace mi querida respuesta? La respuesta se adecua. La respuesta se adecua. Se adecua a la nueva circunstancia por medio de un razonamiento, ¿qué clase de razonamiento? Análogo. Se vinculan los conceptos pertinentes desde el tema desarrollado al nuevo tema. Y quedó. Tómale un pantallazo, te doy 3 segundos si deseas, y nos vamos a la práctica. 3, 2, 1, nos vamos a la práctica. La primera lectura tiene 3 preguntas. Si las cepas más resistentes de la tuberculosis, cepas, los tipos más resistentes, fueran combatidas con eficacia en el Perú, ¿qué pasaría? 2, si el tratamiento de tuberculosis contemplara asimismo la solución de los factores sociales, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasa si puedes tratar la tuberculosis bien y también solucionar los factores sociales? Sí, pregunta 3. La grave crisis de la educación intervinieran, si la crisis de la educación tiene los mismos factores sociales que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, ¿qué ocurriría? 3 preguntas, son 3 minutos, y para leerlo te doy 2 minutos más. 5 minutos y comparamos claves. 5, 5, 5 y comparamos. Y me termina de pasar las claves por el chat privado. Empezamos, gente. Excelente, buen trabajo. Gente, si las cepas más resistentes de tuberculosis fueran combatidas con eficacia, es decir, todo un grupo de nosotros combate las cepas más fuertes, las combate y las acaba. ¿Bastaría solo acabar con las cepas o también hay que acabar con los factores sociales? Claro, Ana Paula, no solo basta acabar con las cepas, también tienes que combatir los factores sociales. Y te dice, oye, si solo acabo con las cepas, tú me dirías, ah, bueno, no sería suficiente. Aún así, esta enfermedad seguiría siendo un problema de salud. La clave, date cuenta, amigo. Profe, ¿y casa por qué no? ¿El porcentaje de pacientes tuberculosis bajaría? Evidentemente, no, porque de nada te sirve combatir las cepas si todavía tienes pobreza, hacinamiento, ¿no? Si todavía tienes mala nutrición. ¿Por qué? Porque la gente se va a seguir contagiando, se va a seguir contagiando y se va a seguir contagiando, entonces tienes que seguir erradicando, erradicando y erradicando. Sería el círculo de nunca acabar. Por eso, aún así, la clave es de DASO. Y me parece raro que hayas caído con casa, porque yo te acababa de explicar cómo era la extrapolación. 2, si el tratamiento contemplara a sí mismo la solución de los factores sociales. Entonces, hace tratamiento, 1, y también soluciona los factores sociales. 2. Entonces, estás atacando los dos lados. Consecuencia, una real erradicación. Clave, la prevención y la cura sería más sostenida y segura. Amiga, termínalo. Amigo, termínala, amigo. Ella te da mala suerte, amigo. Termínala. 2, amigos. 3, si la crisis en la educación interviene los mismos factores sociales que hacen el proceso un grave problema de salud, si intervienen los mismos factores sociales, en consecuencia, medidas correctivas educativas centradas solo en la didáctica serían inviables. Claro, la superación del problema educativo, la labor del maestro no sería fundamental, no, sí sería fundamental, solo que no sería suficiente, ¿cierto? Entonces el maestro sí sería fundamental, pero no suficiente. La planificación de dichos factores agravaría la difícil situación con planificación. O sea, ¿vas a planificar que se agrave? ¿Vas a planificar que sea más grave? ¿Se llegaría a la conclusión de que el problema de la educación no se puede resolver nunca? No vas a caer con nunca ni de chiste. Mis alumnos no caen con eso. La clave, amigo. 1 dedo, 2 amigos, 3 amigos. Felicitaciones, Miriam, Cristian, Ana Paula, Marjorie, Francisco. Caí en la 1, merezco hate.
Edson, Juan David, Nasha, Alison, los felicito, buen trabajo, bien jugado. Así como jugaste con tu ex, bien jugado. Texto 2. Si la explotación del petróleo no afectara el medio ambiente ni la salud, ni ambiente ni salud, ¿qué pasaría? Si las empresas petroleras de los países del sur renuncian a utilizar la violencia contra los pobladores, si el Delta Níger hubiera estado bajo la jurisdicción de un gobierno democrático comprometido con los derechos humanos, ¿qué pasa si el gobierno era democrático comprometido con derechos humanos? ¿Qué pasaría? Muy bien, 5 minutos y comparamos claves. Yo terminarlo, voy con seguro. Acá, esa es la actitud, termina. Empezamos. ¿Cierto? Clave. Ya no se podría discutir con seriedad sobre la maldición del petróleo. Porque tú me explicas con manzanas, ¿no? Mira, Luis Alfredo, te explico con manzanas. Es una maldición porque atenta contra el medio ambiente, porque atenta contra la salud. Entonces, si ya no atenta al medio ambiente, ya no atenta a la salud, no podría ser una maldición. Facilito. Si las empresas petroleras renuncian a la violencia contra la población, si se acaba la violencia, aún así el petróleo será una maldición. Sí, pues. ¿Por qué? Porque la violencia era uno de los factores, uno de los problemas. Está la salud y está la contaminación al medio ambiente. Las enfermedades, claro. 6. Si el Delta Níger hubiera estado bajo la jurisdicción, un gobierno democrático comprometido con derechos humanos, entonces defendía a ultranza, de manera radical, fortísima, los derechos de las personas. Entonces, no habría permitido esos abusos. Las empresas petroleras como Shell solo habrían sido multadas. No. La salud y la seguridad de la población habrían sido prioritarias, sí. Y no la explotación petrolera, sí. Las empresas petroleras habrían recibido incentivos para sus operaciones. Y fregando. La fuerza de seguridad de la empresa petrolera habría disminuido, no solo disminuido, ¿cierto? La clave, bebé, la salud sería la prioridad y no la explotación. Muy bien, Cristian, Juan David, Jimmy, Allison, quedó. Felicitaciones. Muy bien, Michelle, Hilary, Francisco, Carly, muy bien. Muy bien, mi salón Run Run, están creciendo, están creciendo. Ya no son los de antes, ya no son los de antes. ¿No? ¿Recuerdas cuando te conocí? Marcando solo, siempre, ¿no? Todas las pavadas que he tenido que soportarte. Todo lo que he tenido que soportar. Pi, 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 pi. Gracias por sus palabras, profe Robotín. Ya, Luis Raúl. Ya lo dejé, yo te dije, déjala, termina. Chambe, chambe. Muy bien. Texto 3. Información proveniente de la encuesta nacional de hogares muestra importantes diferencias de participación en el trabajo de niños y niñas y adolescentes. Uy, uy, uy. A ti que tu viejita te ha dicho que si no la haces este año, te van a poner a trabajar. No es que te quiera meter presión, ¿no? No es que te quiera meter presión. Dos preguntas. Si Lenajo no hubiera considerado niños de 5 a 13 años, ¿habría llegado a qué conclusión? Y si Lenajo hubiera hallado que el porcentaje de adolescentes varones que laboran en zonas rurales fuera el mismo que el grupo de 5 a 13 años, ¿qué pasaría? Si los adolescentes varones de zonas rurales fuera el mismo del grupo de 5 a 13 años. Muy bien, dos preguntas, 2 minutos y uno más, 2 minutos más. 4 minutos y comparamos. 4, 4 y comparamos. Dale con todo. Edson, Merly, Juan David, felicitaciones, Jimmy, Miriam, felicitaciones, Carla, Jorge, Lucero. Ah, Lucero, te engañó la segunda. Pablo, te engañó la segunda, corrígelo. Si Lenajo no hubiera considerado a los niños de 5 a 13 años, espérame, voy a quitar la cámara. Si la ENAJO no hubiera considerado a los niños de 5 a 13 años, si no los consideraba, entonces
Chau. No tendría este concepto. No tendría este concepto. Me quedo sin este concepto. Solo trabajaría con esto. ¿Y qué tengo aquí? Que los resultados son muy semejantes. Hombres rural y urbano trabajan muy a la par. Mujer urbana y rural trabajan muy a la par. No habría diferencias en el ámbito urbano y rural. Felicitaciones. Si Lenajo hubiera hallado que el porcentaje de adolescentes varones que laboren en lo rural fuera el mismo del grupo de 5 a 13 años, si el que labora en lo rural, acá, 49.8, fuera el mismo de 5 a 13 años, fuera 75,9. Entonces ya no sería 49.8, sería 75.9. Si este sube, este 50.2 se conserva o baja. Confirma, confirma, confirma. ¿Se conserva o baja? Coincido contigo. Baja necesariamente. Profe, tiene que bajar, pues, porque debe llegar a 24.1. Entonces los hombres urbanos llegarían a 24.1. ¿Y sí o no? Está más fácil. Los adolescentes varones con trabajo urbano no llegarían a 25. Eso está más fácil que tu ex te vuelve a escribir. ¿Sí o no, chicas? Esto está más fácil que sacar la sonrisita al ganado. Eso está demasiado fácil. 7 cachimbo, 8 bebé. Muy bien, Marjorie, Cristian. Muy bien, Jackie, David, Raúl, excelente, Carla. Muy bien, Ana Paula. Ay, 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 texto en inglés. Ajá. Un brillante pero relativamente corto, Friedrich publica numerosas mejores obras de la filosofía. Twilight, El crepúsculo de los ídolos y Dus Spock Zaratustra. Así habló Zaratustra. Es el mismo, ¿no, Juan David? Parecido, pero no. Parecido, pero no. Pregunta 9. Fundamentalmente el texto aborda sobre 10 ese término que connota datos falsos sobre la influencia de Nietzsche. Se afirma del texto que y se afirma en El crepúsculo de los ídolos y así habló Zaratustra que. Dato verdadero. Dato verdadero. Gente, 8 minutos estará bien. 8 minutos estará bien. Confírmalo. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. 5 minutos, qué soberbia. Ya, 8 minutos para los mortales. Empezamos. Empezamos. Dale con todo. Muy bien. Bebé y avión. ¿Cómo beneficia a Nietzsche? No, para los nazis no, nada que ver. Los nazis solo se menciona al final, descartadazo. La importancia de la obra de Nietzsche, claro. La respuesta, besito. Nietzsche y la importancia de su obra. Obvio. Felicitaciones. Actividades, actividades, pero la de los nazis, ¿no? El partido nazi. Justificando sus actividades. Las actividades que connota abuso y violencia. Pedazo. Punto inconsistente sobre la influencia de Nietzsche. ¿Fue irrelevante para las figuras de los personajes de la psiquiatría? Falso, bien marcado, dedazo. Se afirma del texto. ¿Qué marcaste en la 12? Voy a quitar mi cámara, espera. Ahora sí. Nietzsche no pudo ver la influencia de su obra en los nazis, verdadero. Nietzsche no pudo apreciar, no pudo presenciar la influencia, felizmente, la influencia de su obra en los nazis. 13. Se afirma en El crepúsculo de los ídolos y en Así habló Zaratustra. ¿Qué podemos afirmar? Los problemas relacionados, claro, a lo individual, la moral y la existencia y la capacidad existencial de la humanidad. La respuesta, besito. Muy bien.
9 bebé, 10 déjalo, 11 déjalo, 12 cachimbo y 13 bebito fiu fiu, bebona, bebita, bandita, bandolero, bandolera. Y ya estamos. ¿Me confirmas? ¿Todas bien? Felicitaciones, gente que tiene cuatro buenas, Edson, Mario, Jenny, Francisco, muy bien, Carlos, Lucero, felicitaciones. Trabajo con David, Nasha. Luis Ángel, ¿cómo que uno de cinco? Ana Paula, muy bien. Luis Raúl, ¿cómo que uno de cinco? No seas malo, pues ¿cómo me bajas la moral? No sé si uno de cinco. La 13 puede explicar, claro, expliquemos la 13. En el crepúsculo de los ídolos y hacia los Zaratustra se abordan los problemas relacionados al individuo, la moral y la capacidad existencial de la humanidad. Verdadero. En Hacia los Zaratustra se habla de ello y en el crepúsculo de los ídolos también se habla de ello. Por eso marco besito. La clave era buscar un dato verdadero. ¿Ya está? Seguimos. En las mejores bibliotecas de universidades y centros de estudios del Perú, podemos encontrar infinidad de libros de historia que narran con lujo de detalles la llegada de los españoles. 5 preguntas de extrapolación. 5 preguntas de extrapolación. Dos. Te doy 8 minutos y medio y comparamos claves. 8 minutos y medio y comparamos claves. ¿De acuerdo? Empezamos, gente. ¿Qué te pareció esta otra historia? Interesante, ¿verdad? Que la historia también, no casi me la creo, claro. Pero estas prácticas, por ejemplo, los pioneers británicos, cuando conquistan el territorio de Estados Unidos, combatían a los apaches, a los sioux, a las comunidades nativas, ¿verdad? Y se comenta que les regalaban en son de paz frazadas, pero frazadas cubiertas o frazadas que envolvían enfermedades, ¿no? Les regalaban frazadas con lepra, con piojos, con pulgas, etcétera. Entonces, no es tan, no es tan descabellado esta clase de hipótesis porque ha ocurrido, ha ocurrido. Lastimosamente nuestra inteligencia nos ha llevado a ser crueles. Si la historia también lo hubieran podido escribir quienes se vieron perjudicados, entonces tendríamos más de una versión, porque dice también. Entonces tendrías la historia de los españoles y tendrías la historia de los incas, ¿no? De los vencedores y de los vencidos. Pero aposta claro, no, adrede, a propósito. Sería posible que a día de hoy, Dedo, se cuente con una versión alternativa y nada dulce, edulcorada, nada dulce, nada azucarada de ese suceso. Es decir, se cuente con una versión alternativa y bastante amarga, agria. Si los incas hubieran tenido una flota moderada de barcos, si con muchos barcos tenías gran territorio, con muchos tenías un amplio territorio, con pocos barcos su territorio habría sido menor. Igualmente, ¿hubieran podido dominar un vasto territorio? ¿Igualmente lo dominaba? No, no, descartado. Posiblemente su dominio territorial habría sido menor. La clave cachimbo. ¿Por qué no avión?
Pizarro hubiera optado por otra estrategia para vencer. Mm, ¿Por qué? Si había menos barcos de madera, ¿habría necesitado otra estrategia? No, porque su estrategia era avasalladora, era rotunda, era sin lugar a dudas. Es decir, si tenías que vencer a 1000 soldados o a 5000 soldados, la estrategia era buena, vas a poder realizarlo. Posiblemente su dominio. En cambio, permíteme, lo de los barcos de madera, poder militar se extendía por Sudamérica, ya que los incas, mire este conector, ya que posee una flota de barcos construidos de balsa, una poderosa flota. Su poder militar se extendía por toda Sudamérica. Conector de causa, ya que si no tenías su poderosa flota, entonces tu poder no se extendía por toda Sudamérica. Por eso marco casita. 16. Si el ejército inca hubiera tenido en sus filas a un contingente de 1.000.000 de soldados, avión, Pizarro hubiese apelado a la guerra lógica igualmente. Muy bien, de avión, avión, avión. Si los incas por cultura hubieran cremado enseguida los cadáveres, gente, si incineramos, si quemamos al cadáver rapidito, lo quemamos. Pregunta, por eso, por el acto de incinerar el cadáver, ¿la enfermedad se iba a contagiar menos? Nada, la misma historia. Los pobladores del Imperio Incaico que viven en Cusco igual se verán infectados. Claro, porque la enfermedad se expandía rápidamente en el estado vivo, cuando estábamos vivos. Si este texto fuera la historia oficial sobre la llegada de los españoles, si este texto fuera la historia oficial, entonces posiblemente se hable de un genocidio más que de una conquista. Claro, eso es lo incómodo para los españoles cuando hablan de historia, ¿no? Hablan de encuentro de dos mundos, pero no hablan del número de desaparecidos nativos que tuvimos, ¿no? Felicitaciones hechas a Ana Paula, Juan David, Hilary, Cristian, felicitaciones, Alex, muy bien, Edson, chévere, chévere, bien, bien. ¿Por qué no puede ser la C? ¿En cuál, Jade? ¿En la 18? La historia del Perú por fin estaría pegada a los verdaderos sucesos. Porque el hecho de que sea historia oficial no significa que sean los verdaderos sucesos. Y este por fin está de más, ¿no? La historia del Perú tendría más de una versión. La historia del Perú contaría una versión amarga, ¿no? La historia del Perú contaría una versión de genocidio, de matanza. ¿No? Claro, pero nosotros sabemos que lo que cuentan los españoles no es la realidad tampoco, ¿no? Porque no teníamos cronistas de nuestra, cronistas aborígenes, cronistas indígenas, no los teníamos. Entonces sabemos que hay un vacío allí. Y por el contrario, sabemos por cronistas cuáles eran las tácticas de los españoles llegados a nuevas tierras, ¿no? Someter a los indígenas, explotar las tierras, o sea, explotar recursos y llevárselos a la metrópoli Madrid. Muy bien, seguimos. Una bodega podría transportar bienes al espacio. El texto gira en torno a tema, palabra o visión que está encarzada con, es falso con el texto afirmar que, se deduce que el transporte de materiales, si el costo de fabricación de nanoconductos de carbono fuera mayor que la fabricación de un cohete, ¿qué pasaría? Dale, 8 minutos y comparamos. 8, 8, 8 y comparamos, comparamos, comparamos. Dale con todo. Confírmame, confírmame, ya está.
Poco. A ver. Pablo, ¿de dónde me sacaste clave 24 si son solo 5 claves? Me mataste, Pablo. ¿Qué chequeo? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy leyendo mal? Jimmy, ¿por qué mandas en público, Jimmy? ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué pasa, Jimmy? Cuéntame, la víctima está en clase, seguro. ¿Quién es? ¿Quién es, Jimmy? ¿Quién quieres impresionar? Ah, ya sé, tu viejita está pasando y quieres llamar la atención para que el profe diga tu nombre. Su mamá lo está viendo y dijo, ando en público para que el profe me haga roche, para que mi vieja vea que interactúo. Muy bien, empezamos. El texto gira en torno a la construcción de un elevador espacial. Definitivamente tiene que tener elevador espacial ahí. Visión está engarzada con la idea de, ¿qué dice? Está dando origen a nuevas esperanzas para una visión que desde hace mucho se limitaba a la ciencia ficción. Dos puntos. Leo, por favor, la visión. Un elevador que pueda llevar carga y quizá personas. O sea, un proyecto. La clave, proyecto. Es falso con el texto afirmar que el elevador se usa ya, no se usa ya. Es un proyecto. BB. 22. Se deduce que el transporte de materiales al espacio demanda gran inversión cuando se hace con cohetes. Es carísimo. Y 23, si el costo de fabricación de nanoconductos de carbono fuera mayor que fabricar un cohete, si fuera mayor, entonces no sería una opción económicamente viable. El transporte de bienes al espacio mediante elevadores sería desventajoso. La respuesta, besito, besito volado. Felicitaciones, gente. ¿Eh? Pensar que cuando los conocí hacían una buena, pensar que cuando te conocí marcabas siempre, marcabas nunca, marcabas imposible. Pensar que cuando te conocí pura idea secundaria marcabas. Ya no son run run, ya, están madurando. Te pasabas de run run, te recontrapasabas de run run. Ya somos lobos. No tanto como lobo, lobo. Quiero ver ese éxito, quiero ver los resultados de esos simulacros. Puedo preguntarle a este, a ver cómo va. Bueno, hay salud. Bueno, mejor somos gatitos. Visión, no puede ser visión, profe. ¿Cómo? Pablo, nada, te está haciendo volar, ¿eh? Visión no puede ser visión. Pablo, explícame ese comentario. Análisis. No, porque no habla de analizar el elevador, sino habla de la visión, el proyecto. 2 puntos, revisa los 2 puntos. Un elevador, o sea, un proyecto de realizar un elevador. No seas burlón, Alex, como que mirada, no seas burlón. Y pensar, María José, que al principio estabas con tu taxista, y pensar. Felizmente ya lo terminaste. Ya. Muy bien, gente, lo dejo descansar, me cuidan un montón. Besitos para todos. Hoy que hoy vimos extrapolación referencial. ¿Qué es la referencial? Una respuesta hipotética ante temas no desarrollados. Te plantean otra fecha, te plantean otro tiempo, te plantean otro lugar, te plantean otra circunstancia. Nosotros, por razonamiento análogo, planteamos las semejanzas entre el tema del texto y el tema nuevo. Gente, besitos para todos, cuídense un montón. Hasta luego, mi robotín. Chao, mi robotina. Gracias, profe Chupetín. Cada día son peores estas bromas. Cada día son peores estas bromas. Chupetín. Chao, chao. Chao, chao. Lo profe,
Chamba, Nos chamba. vemos, nos vemos. Profe, Esa voz, yo la reconozco. provecho, provecho. Ethel, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde estás, amiga? No te veo. ¿Te ¿Estás peinando? Vengo del más allá. Ah, ya. Esto O es sea, muy vienes, habitual, profe. vienes de, vienes de ver las notas de tu muchacho. Más allá. Me estoy reponiendo, me estoy reponiendo. La realidad, la realidad. Chao, profe, cuídese. Chao, amiga, paciencia con ellos, paciencia. Son gatitos, son gatitos. Está bien. Muy bien, chicos.